Bien, cuando pensamos el programa el año pasado, Orden del Día surgió a partir de una necesidad periodística, pero fundamentalmente desde un criterio muy simple, específico, diría concreto. ¿Qué sucede en la capital de la provincia con las políticas que definen acciones concretas en función de aquello que cuenta el hombre y la mujer bonaerense o lo que le falta a la población, a los habitantes? Y entonces Orden del Día surge de algo que es muy lineal en términos legislativos, que cualquiera que haya asistido a una sesión podrá tener como referencia, y si no se lo cuento, como referencia una lectura de números, de rótulos, carátulas, de proyectos, de resoluciones, de comunicaciones. Esto es la función de uno de los poderes que constituye la República. Lo imaginamos también al programa, sabiendo que puede haber, y hay más información circulando de lo que sucede en el Congreso de la Nación, de lo que puede nutrirse cualquier habitante a partir de las medidas, disposiciones y acciones de diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires. Y fundamentalmente, trabajar aquello que está a un par de kilómetros de este lugar, de Moreno, donde grabamos Orden del Día y por donde se emite este programa, acercando lo que es desconocido, y sigue siéndolo. Por lo tanto, el aporte del programa tiende a acercar lo que ocurre en la capital de la provincia de Buenos Aires en materia legislativa y, por supuesto, los impactos que puede tener una sanción de ley cuando se trabaja en consenso con el Ejecutivo, que es lo que generalmente ocurre. Esto comenzó el año pasado, el programa se emitía por Telered Provincial y este año empezamos a transmitir el programa por Moreno Visión, aquí Telered, Moreno General Rodríguez y Supercanal, que es la zona de Castelar, Hurlingham, Morón. Y todos aquellos que siguen el programa, quiero compartir con ustedes y fundamentalmente con los que hacen posible esto. Estoy hablando de Cintia Medina, mi compañera, estoy hablando de Bernardo Tosi, con quien arrancamos esta idea, estoy hablando de Karina Cereijo, quienes hacemos y seguimos continuando con la tarea de mostrar o intentar mostrar lo que tiene la política legislativa en la provincia de Buenos Aires para los distritos que acabo de mencionar. A partir de esto, que puede ser un speech demasiado largo, le pido al señor director que ponche la cámara, a ver si funciona. Ahí está. Este es un premio que obtuvo Orden del Día el sábado. Es el premio Negrito Manuel, cuya materialización del evento se produjo el sábado, y en las consideraciones vertidas por quienes auscultan los programas, bueno, resultamos elegidos como el mejor programa periodístico político de todas aquellas propuestas que fueron presentadas y evaluadas por el comité organizador. Así que agradecido a quien ha considerado el trabajo de las personas que he mencionado y que hacen necesariamente posible que todas las semanas tengamos información de la provincia de Buenos Aires para compartir con ustedes. Dicho esto, nos adentramos en la propuesta del día de hoy de Orden del Día. A ver, ya saben ustedes que la decisión del gobernador Scioli del desdoblamiento ministerial, digo justicia y seguridad separándolo, va a contramano de algo que decidió Scioli hace un par de años, que fue la centralización o la unificación. Seguridad y justicia quedaron en manos de Ricardo Casal. Luego del impacto de las PASO que sigue teniendo resultados y efectos, la división ministerial viene a proponer un cambio en la práctica política sobre un plan que no es muy conocido, o no hay líneas claras del plan de seguridad. Pero en el desdoblamiento, ¿sí?, con Casal quedándose en justicia y apareciendo Alejandro Granados, el ex intendente de Ezeiza, un hombre que sin dudarlo demasiado podemos calificarlo o situarlo en el rubro de mano dura o poco garantista, aparece en escena no solo con la convalidación del gobernador, sino con el acompañamiento de la señora presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Para que se produzca la asunción de Granados y el desdoblamiento, el proyecto debió pasar por la Cámara de Diputados y, por supuesto, la Cámara de Senadores.
Y en Diputados, allí estuvimos para tomar el testimonio y las ponencias de los señores legisladores al momento de justificar un acompañamiento que fue por unanimidad. Ya vamos a explicar qué tiene la unanimidad, por qué todos los bloques políticos le dieron a Scioli lo que éste pretendía. Pero básicamente tenemos que señalar que gobierna en el ámbito legislativo un concepto político que es no negarle las herramientas al Poder Ejecutivo que éste demanda para seguir actuando o cumpliendo con los parámetros o lineamientos de su gestión. Curiosamente, para muchos, para nosotros que venimos tratando de conocer un poco más lo que sucede en la legislatura provincial, no tan curioso, el debate que no se dio, pero sí las ponencias y ciertas discusiones, para no quedarnos con el vaso medio vacío, aparecieron más en la oposición que en el oficialismo. El oficialismo, a diferencia de otros tiempos, no salió a defender la iniciativa, esperó que esgrimieran sus argumentos aquellos que habían convalidado el uso de la palabra, acordando esto con el presidente de la Cámara, Horacio González, y solo en el cierre, en el final, el hombre que representa más claramente a Scioli en la Cámara de Diputados, en la Cámara Baja, estoy hablando de Guido Lorenzino, habló de lo que significa la seguridad para el gobernador y para la presidenta de la Nación. Esta historia comenzó, se produjo el miércoles pasado y la vamos a compartir con ustedes, invitándolos a que traten de revivir algo que vivimos nosotros y tiene que ver con una sesión legislativa en la Cámara de Diputados, sobre todo en un año en donde vamos a elegir senadores provinciales, los que vivimos en la primera sección electoral, pero se van a elegir diputados a nivel provincial y también a nivel nacional legisladores. Por lo tanto, es un año electoral legislativo. En ese marco, lo que intentamos hacer es mostrarles a ustedes de qué trata una sesión, en este caso muy importante porque tiene que ver con la seguridad, estando este tema en la ubicación principal de demandas de la sociedad bonaerense y por supuesto tomado ahora sí el tema por toda la dirigencia política y en especial por el oficialismo. Arrancamos escuchando a Jorge Silvestre, que es diputado provincial de la Unión Cívica Radical, acompaña la descentralización y hace críticas al respecto de lo que es el plan de seguridad, desconocido para ellos. Así comenzamos a vivir orden del día en la propuesta legislativa de la sesión que compartimos con ustedes de la siguiente manera. Tampoco quiero utilizar esto simplemente para responsabilizar al oficialismo por la incapacidad de los últimos 26 años de encontrar una solución real a esta problemática, ya que no es solamente el nombramiento de una persona, calificada o no, o el despliegue de tecnología o móviles. Hay una decisión política que todavía no se ha tomado, señor presidente, que abarca muchas variables más. Educación, trabajo con inclusión social, actualización legislativa, poder judicial que actúe. Y todas estas variables, y seguramente muchas más, tienen una gran responsabilidad las autoridades gobernantes. Sabemos que esta ley de ministerio es una articulación jurídica de cómo quiere gobernar el señor Scioli. Pero también es cierto que debemos asumir una responsabilidad aún mayor de que la seguridad no va a ser resuelta con estas modificaciones. Si queremos hablar de nombres o de números, en los últimos 26 años hubo más de 25 ministros. Ministros que cada uno aplicó lo que él creía que era la solución. Mano blanda, mano dura, descentralización, centralización,
etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que el problema no se ha resuelto, crece, y las variables que son contenedoras de esta problemática tampoco se han encarado. Significa que no hay decisión política. La marginalidad, fuente inagotable de mano de obra para este tipo de problemas. Esa frase final de la marginalidad como mano de obra permanente instala una discusión que no se puede dar y no se dio el miércoles pasado porque el proyecto tenía que ver con el desdoblamiento. Para que se produzca un debate, se tendría que haber rechazado el desdoblamiento para saber cuál es el plan de seguridad, teniendo a Casal ahora en el Ministerio de Justicia y a Granados como ministro de Seguridad, que ya dijo hay que ir a los bifes. ¿Sí? El segundo legislador que pidió la palabra, ya estaba anotado para hablar, es Walter Martelo de la Coalición Cívica, que no apuntó tanto al oficialismo sino a la oposición. Y dijo, ni bien comenzó su ponencia, que el Poder Legislativo tiene responsabilidad. Y si el Poder Legislativo se convierte en una fuente inagotable de aprobar todo aquello que manda el Ejecutivo, se convierte en algo así como en una escribanía. Martelo, el archivista, así se lo define a Martelo desde las bancadas opositoras y desde el oficialismo, porque siempre está recordando lo que hizo la Cámara en otro momento, en especial cuando se unificaron los ministerios y todo quedó en manos de Ricardo Casal. El archivista dijo esto. Fíjese que se decía cuando renunciaba Stornelli, el ministro Stornelli, y se pretendía la unificación del ministerio. En aquel entonces, el presidente del bloque del Frente para la Victoria era el diputado Pérez. El diputado Pérez decía, justificando la unificación del ministerio, textual: nos parece que ahora se abre una nueva oportunidad. Con el tiempo también evaluaremos esta decisión de unificar estos ministerios para darle otro tipo de sentido. En primer lugar, el perfil coordinado que tiene para tener la política de seguridad en materia provincial, pero enfocada con un criterio de conducción desde la justicia, de coordinación con la justicia y, como dijo el ministro, de una profunda coordinación con el Ministerio Público, con la Procuración de la provincia, que es un organismo esencial del Poder Judicial y que es el que conduce de alguna manera la investigación en materia de delitos de la provincia de Buenos Aires. Este es el párrafo esencial del discurso del diputado Pérez, que seguramente hoy estará obligado a argumentar todo lo contrario para poder votar la separación del ministerio. Fíjese lo que decía, por ejemplo, el diputado Jano, que quizás en uno de los discursos con más contenido que se pronunció ese día, advertía del fracaso de esta medida, pero que claramente él ponía un reparo, que solamente votaba este expediente de unificación porque él le atribuía al gobierno de la provincia la facultad para ordenar el funcionamiento de sus ministerios. Pero a lo largo de todo su discurso decía lo que hoy tampoco vamos a hacer, que debía, previo a la sanción de una ley, venir el nuevo ministro a ver cuál era su plan de seguridad. Y obviamente no ocurrió lo que pidió el diputado Jano, y no hubo plan de seguridad, y Casal nunca tuvo un plan de seguridad. Sin embargo, en aquel entonces también se acompañó la unificación. El diputado Arata, en aquel entonces, tampoco del oficialismo, se pronunciaba en favor, entendiendo que era una herramienta que le correspondía al gobernador y le auguraba éxitos, y tampoco reclamaba un plan, que finalmente tampoco lo hubo. El diputado Linares también se manifestaba a favor de la unificación del ministerio. Le exigía también un plan
al gobierno provincial y le exigía, como recién el diputado Silvestre, la rápida y pronta conformación del Consejo de Seguridad, que dicho sea de paso, el pedido al diputado Linares se le otorgó, se reunió una sola vez y del 2010 a la fecha nunca más se volvió a reunir. El diputado Díaz decía en aquel entonces que él acompañaba también la unificación del ministerio y que para él era un debate intrascendente, porque claro, la política de seguridad no tenía que ver solamente con la conformación de un solo ministerio, tenía que ver con razones más profundas. Tampoco lo escucharon, nunca nadie vino a pronunciar su plan de seguridad. Se puede colegir hasta aquí entonces que no se ha manifestado claramente en los últimos años cuál es el plan de seguridad en la legislatura. En la práctica, el gobernador Scioli siempre habló de seguridad. Después, cómo se ha vuelto operativo el plan es una gran discusión que debería ser permanente. Si lo que efectivamente en la Cámara uno puede escuchar, que la seguridad debe tener un abordaje interdisciplinario, pero lo que más fuerte llega es el combate contra la delincuencia, la mutación del delito, las distintas formas que deben existir en la profesionalización para que el crimen organizado no esté tan bien organizado, es que se viene de atrás. En este caso, tanto Silvestre, el primero que escuchamos, de la Unión Cívica Radical, y luego Martelo, lo que están cuestionando no es la unificación, sino la falta de información en cuanto a planificación de una política de seguridad que no sea propia del gobernador o que le transfiera al nuevo ministro de Seguridad lo que éste requiere, que ya ha dicho con un título altisonante lo que desea: duplicar la cantidad de hombres en la provincia de Buenos Aires, llegar a 100.000. También agregó que hay que poner muchas cámaras y que los intendentes deben ser los responsables de la seguridad. Ahora, eso no puede ser tomado como una política, si es que lo que se intenta, que el Poder Legislativo tenga las herramientas para discutir, inclusive para incorporar a lo que puede pretender el Ejecutivo, aspectos que enriquezcan el proyecto en sí. Esto no está. Fueron 6 artículos que se enviaron a la legislatura y con los 6 artículos se descentralizó de manera tal que Casal está en justicia y Granados se ubica ahora como ministro de Seguridad. Quien pidió la palabra, representando al Frente Renovador recientemente constituido, luego de las elecciones del 11 de agosto, estoy hablando de la fuerza que conduce el intendente de Tigre, Sergio Massa, es Ramiro Gutiérrez. Y fue él que dijo primero, como todos, acompañamos la descentralización, pero luego las críticas con algunos argumentos que son comunes a la oposición en lo que vamos a escuchar a partir de este instante. Ramiro Gutiérrez, el Frente Renovador, acompaña de manera crítica. El gobernador de la provincia de Buenos Aires ha enviado continuamente paquetes de leyes en materia de seguridad y justicia a esta Cámara, que nosotros con suma responsabilidad y atendiendo a criterios de gobernabilidad hemos acompañado. En buen castellano, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, a través de su ministro de Seguridad, expresó una receta de seguridad que la pidió en leyes a esta legislatura, y nosotros permitimos que el gobierno, frente al inmenso problema de seguridad que aqueje a los bonaerenses, probase esa receta durante los últimos años. Por supuesto, los resultados están a la vista, no han sido buenos, hemos tenido un incremento sustancial de los delitos que mayor daño personal producen a los bonaerenses. Las 16 millones de personas que habitan nuestro territorio se han manifestado de las diferentes maneras que lo pueden hacer frente a esta realidad que los toca, sosteniendo de que viven
momentos actuales de gran inseguridad. Los números de la provincia de Buenos Aires son medidos por organismos oficiales y se miden aproximadamente cada 6 meses contra denuncia hecha. No tenemos un observatorio de números reales de la provincia de Buenos Aires, no tenemos guarismos que nos permitan hacer una estadística real de lo que está pasando en la provincia. Cada agencia, cada organismo del Estado recepta sus propios datos. Sin embargo, la Procuración de la provincia de Buenos Aires cada 6 meses nos reporta con cierto grado de fidelidad la cantidad de causas iniciadas. ¿Qué significa esto? La voz de aquellos vecinos de la provincia de Buenos Aires que aún en su gran mayoría, descreyendo de las herramientas que tiene el Estado para solucionarle sus problemas, concurren a una fiscalía a hacer una denuncia. Sobre esos 685.808 delitos que se denunciaron en el 2012, hubo 2.550 delitos de homicidio. El delito más grave que prevé la legislación de la República Argentina en la violencia interpersonal. 25 homicidios más que en el año 2011 y todos los delitos básicamente contra la propiedad y el uso de armas se ha incrementado, específicamente el uso de armas un 20%. Sin personalizar, lo que estaba haciendo el diputado Gutiérrez era exponer ante sus colegas que la gestión de Casal no fue buena en términos estadísticos. Vamos a ir a la pausa, la primera aquí en Orden del Día, y luego quédese allí porque va a escuchar, tal vez, por lo menos a mi criterio, que estuve cubriendo la sesión, el único diputado que arremetió contra la figura de Granados, tomando lo que Granados ya ha hecho y ha dicho. Es un hombre del radicalismo. Hay 2 bloques en diputados del radicalismo. Uno es el de Silvestre, el otro bloque es el que encabeza Ricardo Jano, quien habló de Alejandro Granados y después expuso en un momento la diferencia que hoy no existe entre el Frente para la Victoria y el Frente Nuevo Encuentro, donde está ubicado allí un hombre que conoce muchísimo de seguridad como el doctor Marcelo Saín. Quédese allí porque lo de Jano levantó algo de temperatura, después bajó, pero marcó una tendencia de un debate cierto a propósito de la figura elegida y del plan que todavía no aparece. Pausa la primera y regresamos con más Orden del Día.
Hola, la Argentina necesita de tu participación. Por eso te invito a compartir un proyecto y afiliarte al Movimiento Libres del Sur. Es tiempo de sumar. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó una nueva ley de procedimiento de adopción. La norma fija un plazo de 6 meses a los jueces para decidir sobre la situación de los menores en estado de vulnerabilidad. Trabajamos para que todos los niños puedan crecer y desarrollarse en el seno de una familia que los contenga y les brinde amor. Diputados, Provincia de Buenos Aires. El perfil del flamante ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, aquel hombre que recibía a Carlos Menem y a Duhalde en el Mangrullo, un hombre fuerte de Ezeiza, que se hizo conocido cuando repelió un ataque delictivo y dijo después que no tuvo la puntería suficiente y agregó en un concepto armamentístico que esto es una guerra. Entonces, como tal, hay que prepararse para ser livianos y para ponerlo en el lugar que se asemeja mucho a una política que ya tuvo la provincia de Buenos Aires en el gobierno de Rucauf y en la elección en su momento de Aldo Rico. Rucauf dijo, no hace muchos años, que había que meterle bala a los delincuentes. Con esto estoy refiriéndome que la idea de mano dura, que es una simplificación, hasta le diría peligrosa, porque los métodos que hacen a la represión del delito siguen estando, se aplican en la provincia de Buenos Aires. De causas armadas, esto expresado por funcionarios del Poder Judicial, sobran los ejemplos. Entonces es el personaje que viene, si quiere usted, a sincerar algo que tal vez la sociedad está reclamando por la propia inseguridad, que tiene, más que una sensación, valores concretos y que para analistas y que estudian y que tienen un enorme mérito en esa elaboración de reflexiones para mejorar las prácticas políticas, es una enfermedad patológica, la que nos atraviesa a todos. Y allí los medios aportan demasiado sobre lo que existe. ¿Correcto? Ricardo Jano es integrante del bloque Radicales del Pueblo y fue el que, en uso de la palabra, tal vez el más escuchado de todos aquellos que hablaron el miércoles pasado, porque metió la cuchara en el lugar que debía producirse, en cuanto, sí, todos de acuerdo con la descentralización, para cuestionar la elección del nuevo ministro, la figura, la historia, y en algo que con mucha claridad lo puntualizó Jano. Mientras Scioli y Casal han practicado la política de desarme en la provincia de Buenos Aires, eligen a un hombre que declaró hay que armarse porque esto es una guerra. Jano, en su primera manifestación, poniendo el tema en el lugar adecuado. Lo compartimos. Vale la pena tirar algunas cifras para que los señores diputados recuerden estos mismos argumentos que ya han sido usados en esta Cámara. Esta provincia, que tiene 16 millones de habitantes, tiene aproximadamente 60.000 policías y tiene aproximadamente también 60.000 legisladores privados, casi la misma cantidad de policías que de legisladores privados, sobre los cuales no hay ningún control. Nadie sabe quién les enseñó a portar un arma, porque portan armas, más allá de que digan que no las portan armas. Y es el reflejo de los déficits de la supuesta década ganada. La década que no se ganó en la pelea real de la política requiere hoy, que es la distribución del ingreso. La materia de seguridad pone de manifiesto las dos arquitecturas
no solamente cambiando actores, sino dando por suelo el discurso y el relato. Yo estoy francamente azorado. Yo no, honestamente no lo conozco a Granados, no soy una persona que tenga prejuicios. En todo caso habrá que ver cómo le va a Granados como ministro de Seguridad. Ahora, el hecho de que una vez dijo que todos debemos estar armados, esto es un hecho concreto y existió. La gente cambia, a lo mejor cambió de opinión. A lo mejor hoy no piensa más que todos debemos tener un arma en nuestra casa. A lo mejor está más cerca de la línea que predica el gobernador y a hoy el ministro Casal de desarmar a los bonaerenses y no de armar a los bonaerenses. En ocasión de un robo dijo, lástima que no le entregue el tiro a los ladrones. Posiblemente ese sea un lugar que tenga mayores niveles de seguridad. Ahora, pensar que solo con la cuestión policial vamos a resolver el tema de la seguridad es mirar un problema gigantesco de una óptica muy pequeña. Son datos, y hablando de seguridad podremos decir disparadores. 60.000 hombres en la bonaerense, 60.000 hombres que prestan servicio de seguridad privada. Y esto que sirve para un debate que no aparece, tiene que ver con los conceptos políticos. El sector más pudiente de la sociedad tiene con qué pagar su seguridad, aun cuando los casos de hechos delictivos en los countries pueden ser señalados permanentemente, porque ocurren. Y eso sería algo así como una explicación de cuán organizado está el crimen. Para el 80% de la población, una policía bonaerense poco profesional, sin conducción política en los términos que los garantistas desean y con líneas de autonomía que generan una enorme preocupación en la dirigencia legislativa y también ejecutiva, que tratará Granados desde su prédica encuadrarlos en una línea clara, que es la línea de una política más dura, menos garantista, que, insisto, hoy existe en la provincia de Buenos Aires y en cifras que son alarmantes. La segunda parte tiene que ver con una manifestación política del diputado Jano, que si fuera por él, en lugar de Alejandro Granados, podría estar como ministro de Seguridad el actual diputado Marcelo Saín de Nuevo Encuentro, que no emitió una sola palabra sobre el desdoblamiento, sobre la designación de Granados, sobre el proyecto lanzado por Insaurralde y que rápidamente fue sacado de los medios, de bajarle de imputabilidad, o en todo caso tomar esa declaración de Insaurralde para ir a discutir el fuero de responsabilidad penal juvenil que existe en la provincia de Buenos Aires desde hace 5 años, es decir, tomar lo que el oficialismo hoy ofrece para llegar a la conclusión que Milani en el ejército, Marambio como jefe del Servicio Penitenciario Federal, un hombre con denuncias formuladas por organismos de derechos humanos a nivel nacional y también provincial, y ahora Granados, componen una base constitutiva muy sólida de lo que podría llamarse la derechización del kirchnerismo. Jano fue por ese camino y lo recorrió así. Asistimos en el medio de la campaña a la designación de un ministro que no sería para nada temerario decir que es un ministro de la mano dura. Y a su vez asistimos en el medio de la campaña al candidato del Frente para la Victoria
en este recinto hablar a muchos especialistas en seguridad. Particularmente yo tengo muchísimo respeto, afecto personal y suelo aprender las expresiones de diputados ahí. Los diputados ahí forman parte del conglomerado que gobierna hoy la Argentina, frente con la victoria de la Constitución, más allá de la protección de espacio aliado. No sé si le habrán preguntado si quisiera ser ministro, sería mi candidato, sí, por lo que quiera. Pero francamente, siendo odiosas las comparaciones, si uno puede echar manos ahí, ¿por qué no hacer nada? Con todo respeto por Granada, que no conozco. Me parece que estamos asistiendo a la debacle total de lo que se ha sostenido en esta Cámara de la República. Los mismos que nos corrieron por izquierda siempre son los que proponen la baja de la territorial de menores. Los mismos, o muchos, de los que decían que Casal, el ministro Casal, Bueno, ¿por qué no Saín? Podría decir el kirchnerismo más puro, que es una atribución del gobernador elegir a su ministro de Seguridad. Pero no hubo una voz del kirchnerismo puro en el recinto que cuestionara la designación, aún acompañando la descentralización o la división de los ministerios, el desdoblamiento. Entonces, en el silencio hay una convalidación de aquellos hombres y mujeres que son más cristinistas que sciolistas. Porque Granados fue recibido por la Presidenta de la Nación y entonces el aval político es de la provincia, pero fundamentalmente de la Nación. Entonces, ya no se puede correr por izquierda a los que están catalogados por derecha cuando estas son las medidas. Y estos son los hombres elegidos para llevar adelante las políticas. Es una discusión ideológica fantástica para dar y luego poner en práctica las coherencias de lo que se dice y que muchas veces en la práctica no se sostienen en hechos las palabras o los discursos que se esgrimen, tanto en los medios de comunicación como en las legislaturas o en las cámaras. Quien vas a escuchar a continuación, o usted va a escuchar a continuación, es el presidente del Frente Progresista Cívico y Social, Marcelo Díaz, quien, por supuesto, acompañó el desdoblamiento y luego formuló críticas a Granados, la decisión de Scioli. Y en el momento en que Marcelo Díaz hablaba, del otro lado, del otro costado, se escucharon los gritos del diputado del Movimiento Evita, Fernando Chino Navarro, diciéndole que no podía hablar Marcelo Díaz porque él fue responsable político cuando de la Rúa fue presidente. Y allí intervino el presidente de la Cámara, como debe hacerlo cualquier presidente, para evitar un diálogo personal, si quiere usted, entre los diputados, y se debe dirigir cada diputado a la presidencia, hablarle a la presidencia. Marcelo Díaz y un momento de chicanas que no pasó a mayores. El fomento del armamentismo de nuestra sociedad. No podemos alentar que nuestra sociedad se arme. Es un mal ejemplo de un funcionario promover que la sociedad se arme. Es un mal ejemplo a la sociedad que
nos preocupa, como decimos, la figura del sheriff, que no es una figura apropiada para proceder a una política en materia de seguridad. La cuestión de la seguridad, señor presidente, debe ser abordada de forma integral, como bien lo hemos sostenido desde siempre y muchos miembros de esta Cámara lo han hecho. Tiene que ver con la cuestión integral de la pobreza, de la distribución del ingreso, de la educación. Mientras de la pobreza, como he dicho antes, mientras en este país un chico que egresa de la escuela pública tenga 10 veces menos oportunidad que uno que lo hace en la escuela privada, siempre va a haber pobres y vamos a tener que convivir con esta dificultad. De modo que esta bancada está dispuesta a dar el debate en la integralidad de la problemática de seguridad. Pero desde ya adelantamos que nos resulta preocupante el giro que va adoptando el gobierno para enfrentar este problema, solamente inspirado en la urgencia electoral del resultado de una elección, cuando en definitiva el verdadero demócrata es el que acepta que la regla del juego a veces toca perder. Por último, de la cobertura que hicimos el miércoles pasado ahí en el recinto y con los movimientos que usted puede ver de cámara, porque el espacio que es importante asignado para la prensa, para esta sesión hubo un importante número de medios cubriendo lo que era la votación del desdoblamiento ministerial. Entonces, esas incomodidades se pueden apreciar, pero lo importante es que ustedes escuchen con atención cómo se acompaña y se defiende una designación o se cuestiona una designación, y está muy lejos, insisto, de darse un debate profundo sobre la seguridad que derive en un plan de seguridad consensuado entre todas las fuerzas. Aquí se convalidó el instrumento que pretendía Scioli, porque así se establece en cuanto mecánica institucional no negarle al Ejecutivo lo que éste demanda. Ahora, se puede cuestionar y se puede enriquecer la propuesta. Hacia ese plano no se arriba. Guido Lorenzino fue el encargado de hacer una defensa. Después de todo lo que escuchamos, y esto está editado, después de más de 1 hora y media de exponer la oposición lo que creía atinado marcar, recién allí el oficialismo, y a pedido de Marcelo Díaz y otros diputados, dijeron: es notable que el oficialismo no hable. Bueno, habló el oficialismo y quien tomó la palabra fue Guido Lorenzino, el más sciolista que hay dentro de diputados. Es un hombre muy cercano a Scioli, se reúne permanentemente con el gobernador, entonces expresa lo que Scioli piensa en términos legislativos de lo que en materia ejecutiva se conoce. Y él no solamente destacó que Scioli siempre habló de seguridad, sino que puso en la misma línea a Cristina Fernández de Kirchner, recordando que el programa de seguridad ciudadana, efectivamente financiado por el gobierno nacional, que permitió la instalación de las videocámaras de seguridad en la mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires con distintos niveles, y la posibilidad a través de los recursos que bajó Nación para que se contrate personal y se compren patrulleros, lo puso esto que estoy comentando en la misma línea de todo lo que ha actuado hasta el momento Scioli. Cristina Fernández, Daniel Scioli juntos en la cruzada por la seguridad que reclama la población bonaerense. Y este gobernador del 10 de diciembre del 2007 fue el primero que habló ahí de seguridad, cuando otros empezaron a hablar hace poco, cuando otros solamente hacen tema de campaña. Este gobernador siempre se hizo cargo de la seguridad, como la presidenta, siempre se hizo cargo. Recuerdo en el año 2008 cuando dispuso 400 millones de pesos para el tema del plan de seguridad ciudadana, que son las famosas videocámaras que hoy algunos hacen moda o hacen marketing político. Fue el gobierno nacional quien implementó ese programa en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires y después complementamos de la provincia. Así que a nosotros no nos van a correr con el tema de la seguridad. Sabemos que es la mayor preocupación, nos hacemos cargo
desde la oposición o desde la campaña política decir cosas que quedan bien, que hay que mejorar la policía, que hay que capacitar a la policía, que hay que mejorar la inclusión, que hay que dar oportunidades, que los policías tienen que ganar más, que tiene que haber control civil. Digo, podemos repetir un montón de cuestiones que yo les podría decir y entraríamos en un debate sin fin, que muchas de esas cosas, aunque ustedes no las puedan reconocer, porque sus jefes políticos en la campaña no se lo permiten, en la provincia están vigentes. La descentralización, el control ciudadano, la descentralización de la compra de patrulleros, la tecnología. Hoy todos los municipios tienen cámaras, las más de 120 fiscalías creadas, las más de 60 ayudantías fiscales creadas. Nunca en la historia hubo más de 600 cargos designados, y en esto Raúl Pérez no me deja mentir, en el Consejo de la Magistratura y después con acuerdo del Senado. La verdad que muchas de las cosas que acá, que algunos de ustedes plantean como que faltan, no faltan. Otra vez no se hizo todo lo que querían, pero vamos en el camino correcto. Y nosotros, de los ejes que este modelo de gestión o este modelo político ha planteado en términos que tenemos que hacer, lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir trabajando en la prevención y ojalá podamos avanzar en un proyecto junto al diputado Saín, al resto de las fuerzas políticas, que mejore la prevención que hoy los 135 intendentes están haciendo. No hay que desconocer que la seguridad es un problema o una responsabilidad del gobierno de la provincia, pero tampoco hay que desconocer que lo podemos hacer gracias al trabajo que los 135 intendentes de la provincia todos los días hacen en sus municipios para hacerse cargo de la seguridad, y eso no se desconoce. Por eso se fortalece el trabajo, por eso queremos avanzar en el proyecto de ley de policía municipal o comunal. Lamentablemente hace un año y medio no podemos, pero tal vez la campaña nos deje como resultado, como hoy hay un bloque unificado del Frente Renovador que lo tomó como bandera, nos permita el debate político y sacar el mejor proyecto real, aplicable y que realmente le mejore la vida de los bonaerenses. Por la posición, y estaba bien hecha la salvedad anterior, antes de presentar lo que escucharon de Lorenzino, estaba en una posición de tomarlo de atrás a Lorenzino, ¿sí? De espalda, por eso la fotografía de él, que, insisto, situó la política de seguridad en el mismo nivel de abordaje de provincia con nación, es decir, el kirchnerismo en su expresión, en su manifestación, ¿verdad? Y mencionarlo a Saín, hay momentos en donde la política se expresa en tercera línea, o hay que leerlo entre líneas, si quiere usted. Lo de Saín lo imagino de la siguiente manera y vamos a la pausa. El Frente Nuevo Encuentro tenía mucho para decir el miércoles pasado, porque no comparte la designación de Granados, en absoluto. No hay nada que pueda permitirle a Nuevo Encuentro decir, este es el hombre. Todo lo contrario. Y el silencio puede tener una explicación, y de esto se trata también la política, en que próximamente se presenten en diputados y en senadores lo que se conoce como policía municipal. Que el proyecto de Saín o del intendente Guy de Morón, la propuesta de Sabatella, si quieren ustedes, es muy parecida a la iniciativa de Sergio Massa, intendente de Tigre. Y están buscando la forma de que sea un proyecto compartido de la idea de Scioli, de policía municipal, descentralizando un poco la bonaerense, con algo que pretende Saín, que es la descentralización completa del bonaerense para que los intendentes se hagan cargo de la seguridad. El silencio solo se puede explicar en términos políticos. No estoy hablando de justificación, no estoy convalidando, estoy dando una información. Se podrá explicar si esa iniciativa de policía municipal contiene lo que Nuevo Encuentro desea para decir, negociamos aquello, lo de Granados, por esto, que es superador. Pausa, la segunda, y luego regresamos con dos temas que hacen a la vida legislativa, uno provincial y otro una decisión nacional que merece una explicación breve, concisa, pero cierta, leyendo la resolución firmada por el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo. Ya venimos.
Hola, la Argentina necesita de tu participación. Por eso te invito a compartir un proyecto y afiliarte al Movimiento Libres del Sur. Es tiempo de sumar. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó una nueva ley de procedimiento de adopción. La norma fija un plazo de 6 meses a los jueces para decidir sobre la situación de los menores en estado de vulnerabilidad. Trabajamos para que todos los niños puedan crecer y desarrollarse en el seno de una familia que los contenga y les brinde amor. Diputados, Provincia de Buenos Aires. Ya ocurrió este año la suspensión de una sesión legislativa por la demanda justa de los gremios municipales, más concretamente de la Federación de Sindicatos Municipales de la Provincia de Buenos Aires y de la Confederación Argentina de Trabajadores Municipales que conduce el señor Rubén Cholo García. ¿Qué es lo que buscan desde hace muchos años? García fue diputado y no logró, aún existiendo periodos de mayoría del Frente para la Victoria o del peronismo, si quiere usted, no logró la derogación de la nefasta ley 11.757 que impide que los municipales tengan un ámbito paritario para discutir allí mejoras salariales, recomposiciones salariales, condiciones de trabajo y todo aquello que la mayoría de los trabajadores tiene. Por eso los municipales se ubican en el fondo de lo que es la estructura estatal, sujetos a las disposiciones de los intendentes que dan lo que pueden, ¿sí? El miércoles hubo un fuerte operativo policial y terminó la historia, estaba lloviendo, las condiciones climáticas no eran favorables. García salió y habló con quienes se habían movilizado que hubo un compromiso de los presidentes de cada bloque legislativo para que el día 25 de este mes haya una reunión para tratar definitivamente el proyecto y que llegue a Cámara, para aprobarlo o rechazarlo. Pero por razones que desconocemos, ya que no pudimos salir de la legislatura, eso terminó en una especie de enfrentamiento, como suele decirse, entre la policía y los trabajadores municipales con gases lacrimógenos que se tiraron hacia la vereda y que luego, por el viento, ingresaron a la Cámara, generando algún tipo de malestar en diputados y en el mismo personal policial. Claro que no hubo enfrentamiento, hubo una decisión para que se retiraran y una vez que estaban fuera de radio de la legislatura se pudiera realizar la sesión que tenía como elemento central aprobar el desdoblamiento ministerial, tal cual hemos compartido en la jornada de hoy. Quien charló con Orden del Día, Rubén Golía, presidente de la Comisión de Presupuesto, es del oficialismo y dijo esto. La idea es poder consensuar con los intendentes, que salga una modificación a las apuradas sin consensuarla con los demás gremios y sin consensuarla fundamentalmente con los municipios. No es algo acorde, porque sacar algo que después no tenga aplicación no sería prudente de nuestra parte. Por lo tanto, creo que toda medida tiene que ser analizada, meditada, consensuada. Y esto es lo que se está buscando desde esta Cámara hace tiempo, buscar los consensos necesarios. Así que se va a coordinar una reunión entre la gremial, la parte gremial y el Ejecutivo y los representantes de los municipios a través de la FAM, la Federación Argentina de Municipios, en la provincia de Buenos Aires, para poder llegar a un acuerdo y a un entendimiento y así poder ir avanzando en esta iniciativa que ya hace años que está en esta Cámara. La mayoría de los municipios todos los años se sientan el sector gremial y el Ejecutivo a discutir y a diferentes temas que hacen los trabajadores, en la mayoría de los casos. Pero bueno, siempre es bueno plasmar en una ley provincial que pueda avanzar en esta dirección.
Sí, bueno, esperemos que prontamente se pueda avanzar en la profundización de este debate y en la búsqueda de consenso. Esto en los municipales, reitero, el día 25 hay una reunión importante en la legislatura provincial para ver si se destraba el tratamiento del proyecto que tiende a la derogación de la ley 11757. Vuelta a la página, a nivel nacional, una noticia que se conoció, fue publicada en el boletín oficial y tiene que ver con la reestatización de las líneas Mitre y Sarmiento. No tenemos tiempo para explicarlo, pero sí para compartir con ustedes la palabra del diputado provincial Ricardo Vago, que conoce y muchísimo del sistema ferroviario, de los contratos, de los acuerdos, de lo legal. ¿Se reestatizó o no el Mitre y el Sarmiento? Y esto dijo. Voy a leer un párrafo acá de los fundamentos de la resolución. Se faculta a la sociedad operadora ferroviaria, sociedad del Estado, asumir por sí o por intermedio de terceros o asociada a terceros la prestación de los servicios ferroviarios de pasajeros o de carga que se les sean asignados. Esto es el artículo 8 de la ley 26.352. Vamos al texto. Dentro de los 90 días, a contarse la entrada de vigencia de la presente resolución, la operadora ferroviaria social del Estado deberá adecuar el acuerdo de operación que se le transfiere por el artículo 2. ¿Qué es el acuerdo de operación que se le transfiere por el artículo 2? Se le transfiere el acuerdo de operación firmado entre las dos concesionarias privadas y la Secretaría de Transporte para que ellos que habían recibido, como dicen los fundamentos, la cesión, acepten la cesión, y entonces este contrato de cesión a la empresa privada, que hoy pasa a estar en el área de la sociedad operadora, tiene 90 días para ¿qué? Para adecuar esa cesión realizada irregularmente o con bajo nivel de papelería y baja normativa jurídica a lo que marca el artículo 8 de la ley 26.352. Entonces, dentro de 90 días, a mi entender, lo que va a hacerse, se va a cristalizar un acuerdo entre la sociedad operadora con un contrato con los dos concesionarios privados para seguir operando el Sarmiento y el Mitre. Y acá solo queda decir, en 90 días hablamos. Es la ley 26.352, es la ley de reordenamiento ferroviario que crea la operadora ferroviaria Sociedad del Estado, año 2008. Y lo que decía el diputado Vago es que luego de la masacre de Once, la Secretaría de Transporte le encomienda a las dos operadoras, que son los grupos Roggio y Romero, que suplanten al grupo Cirigliano. Y está flojo de papeles. Por lo tanto, volviendo a aquella ley 26.352 de reordenamiento ferroviario, se pasa el acuerdo firmado por la Secretaría de Transporte a la operadora ferroviaria Sociedad del Estado, quien tiene que adecuar el marco normativo en función de la ley de reordenamiento ferroviario. De eso se trata la estatización. En 90 días, se lo decimos de manera mucho más clara. Está redactado, y estoy leyendo la resolución 1083 del año 2013 en curso, firmada por el ministro Florencio Randazzo. Nos despedimos, la semana que viene estaremos compartiendo con ustedes más Orden del Día. Gracias por estar ahí.